archivos se informaba que Federico Figueroa era el líder de los Guerreros Unidos. Así que, bueno, nada más le digo que yo tengo también información que va en ese sentido. Estamos al pendiente de más información. Déjeme saludar a nuestro amigo Quique Legorreta, periodista independiente, coordinador editorial de Regeneración MX y miembro de esta familia sin censura. Querido Quique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicente, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte aquí escuchando las noticias. Un abrazo a Toñito, a Ceci, a David allá en Chicago, como no, aquí al pendiente de la información y bueno, esperando el evento de que está allá en tu tierra natal, mi estimado Vicente. Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador en Sonora, en Vicam, para ofrecer el perdón a los pueblos originarios y un evento de justicia al pueblo yaqui. Oye, hablando de justicia, para serle justos a la historia, qué duro han atacado a Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, algunos que se dicen científicos, otros que se dicen damnificados por estas investigaciones del CONACYT, pero todo surge hasta los hashtags, lo que se convierte en tendencia en redes sociales después de que se anuncian estas investigaciones y también después de que el presidente lo da a conocer en la mañanera, Quique. Sí, bien lo dices, Vicente. Primero que nada, las redes sociales se han convertido en un espacio en el cual pues se abrió la comunicación para que todos estemos más cercanos, tanto con personajes o medios, tanto para conocer la información, pero también se han convertido en un escenario en el cual pues la libertad se ha convertido en un libertinaje y efectivamente, como bien lo señalas, en un espacio donde se puede insultar a cualquiera, ¿no? Hemos visto casos como el de Sin Censura, en el caso tuyo, como en redes sociales se ocupan para agredir y mandar mensajes de odio o mensajes negativos en contra de las personas. Y en el caso de la esposa del presidente, de la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, pues no es de excepción, ¿no? Ella es una de las principales promotoras para que se lleve a cabo un control de las redes sociales en el sentido de evitar que pues las cuentas falsas, los bots, sean los que se encarguen de marcar la discusión, de marcar estos argumentos negativos de ofensas e insultos. Y como bien lo señalas, pues ella en los últimos días ha sido víctima de estos personajes, ¿no? Hemos visto cómo han querido ponerla en un papel bastante denigrante, e inclusive, como bien lo señalas en la mañanera, el presidente se encargó de evidenciar a las personas que cómo se expresan hacia la esposa del presidente, y me parece que es tristísimo el nivel que quieren llevar los opositores a la transformación de este país, a la actual administración, lo quieren llevar en un nivel de ofensas e insultos, ¿no? Desafortunadamente para ellos, pues Beatriz Gutiérrez Müller es una persona que es bastante congruente e inteligente. No estamos alabando o no estamos echando flores, sino simplemente pues ella reacciona bastante bien, es decir, responde a estos mensajes con mensajes propios de una investigadora, y ella más recientemente el fin de semana pues se dio el caso de Vargas Llosa, ¿no? Le respondió a Vargas Llosa de manera puntual, señalando que lo que él propone pues está bastante alejado de la realidad respecto a esta entrevista que le hiciera Loret de Mola la semana pasada. Y más recientemente pues también se ha encargado de exhibir a los medios de comunicación, Vicente, como es el caso de Reforma. El fin de semana Beatriz Gutiérrez Müller señalaba que el periódico publicó una nota referente a la defensa que hiciera el mismo mandatario mexicano a su esposa, con el tema de que ella es una mujer extraordinaria, y Reforma terminó colocando la nota en el área de corrupción. O sea, imagínate, en la sección de corrupción, un tema que va diferente de otra índole, es otra información que es distinta a la que va en esa sección. Así es. Y Beatriz la termina exhibiendo y termina mostrando lo que es la realidad, mi estimado Vicente.
querido Quique, permíteme, porque hablando de justicia se está desarrollando otro momento emotivo y conmovedor, pero en la Cámara de Diputados, con los posicionamientos de los grupos parlamentarios por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, a 7 años ya de la desaparición de los 43 normalistas, y en tribuna está Omar García, un luchador social que llega a ser diputado y está posicionando su sentir, su mensaje en estos momentos desde la tribuna. Si lo tenemos, vamos a las imágenes conmovedoras y a las palabras fuertes de Omar García. No habían pasado ni siquiera 10 días cuando en Iguala se habían encontrado ya 5 fosas clandestinas, y en estas 5 fosas se encontraron 28 cuerpos semicalcinados. La prensa, como siempre, y también las autoridades del gobierno del estado de Guerrero se apresuraron a decir que esos 28 cadáveres correspondían a nuestros compañeros. Si no hubiéramos tenido abogados, defensores de derechos humanos, si no hubiéramos tenido a los del equipo argentino de antropología forense, seguramente esos cadáveres habrían sido enterrados por las familias de los 43. Eso en comparación a miles de familias a las cuales no tienen la oportunidad ni los medios para identificar los restos que van encontrando en su búsqueda en fosas clandestinas por todo el país. Luego vino la audiencia del 28 de octubre de 2014 con Peña Nieto. Se comprometió a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entraría al país para coadyuvar en la investigación. Se firmó ese compromiso junto a las familias y con los sobrevivientes. Ahí estuvimos. Sin embargo, antes de que esta comisión y de que se integrara el grupo de expertos internacionales, Peña Nieto y su gobierno, en complicidad y en silencio por los grupos políticos, la mayoría de ellos, sobre todo los del PRI y los del PAN, conformaron lo que se conoce como la verdad histórica, que establece que mis compañeros fueron tomados por la policía, entregados al crimen organizado y calcinados en un basurero. Tuvieron que pasar 6 meses más para que el grupo de expertos diera un informe y finalmente refutara esa verdad histórica. Sin embargo, se creó una situación mediática y política ahora contra los expertos porque no les gustó el informe y los criminalizaron igual como nos criminalizaron a quienes protestábamos en las calles, familias incluidas. Nadie habló de eso en sus intervenciones de hace un rato. Una vez que llegó el nuevo gobierno al poder, en 2018, en diciembre, el 3 de diciembre, se decretó que todas las autoridades del Estado mexicano debían coadyuvar en la investigación. Fue el primer decreto. En enero de 2019 se creó la Comisión Presidencial para el caso Ayotzinapa, en junio se creó la Fiscalía Especial y los expertos pudieron regresar al país. A partir de eso, la investigación y el presidente de la República se reúne una vez al mes con las familias donde se discuten los planteamientos, los planes de búsqueda y se hacen junto a las familias. 5 familias incluyen o conforman esa comisión presidencial y tienen voz y voto en dónde y cómo hay que buscar. Esto no se había visto en el gobierno anterior y al parecer no quieren reconocerlo como un avance para el caso. Sin embargo, falta mucho por hacer todavía y no se comprende o no quiere entenderse, o más bien hablan por sus intereses políticos, que todo esto empezó en la guerra contra el narco con Felipe Calderón. Todo esto se incrementó en la guerra contra el narco, donde miles de jóvenes provenientes del campo y de todos los estratos sociales, menos de la clase política alta y de los fifís, pues no se incluyen a las filas del narco porque ellos no tienen necesidad, ellos van a escuelas bonitas al extranjero. En cambio, la gente del pueblo tiene que buscar oportunidades y pareciera que no se entiende este contexto en el cual se implementó una guerra contra el narco, al contrario, se les ha criminalizado, en lugar de atacar las causas como ahora lo está haciendo el presidente de la República.
Los avances, como lo dijeron las familias el domingo pasado, no son los que esperarían y cómo pudieran ser en estas circunstancias. Tienen que saber la verdad hasta el final, hasta encontrar el último resto e identificar al último de los 43, pero el trabajo se está haciendo. Las trabas no están en el Poder Ejecutivo, la voluntad política está ahí. Esta soberanía debe exhortar al Poder Judicial a que no ponga trabas los jueces, a que no tome con los brazos abiertos a los que fueron expulsados de las fiscalías. Ese es uno de los temas también. La Fiscalía no ha depurado del todo a funcionarios defensores de la verdad histórica porque resulta que tienen derechos laborales. Además, el caso se encuentra fragmentado en diversos expedientes dispersos en varias entidades de la República. Aunado a esto, los responsables de encubrir los hechos han huido de México y se refugian en países con los que no hemos celebrado tratados de extradición, dificultando que estos criminales rindan cuentas ante la justicia mexicana. Por eso, de la misma manera, exhortamos también a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones coadyuven en la extradición de Israel a México de Tomás Cerón de Lucio, el constructor de la verdad histórica. Creo en la justicia. Lo mismo soy capaz de tomar un arma y gatillar en nombre de lo que creo que hablar por las y los desaparecidos ante esta soberanía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. ¡Justicia! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Muchas gracias. Gracias, diputado Manuel Vázquez Arellano. Compañeras y compañeros diputados, ha concluido el apartado de efemérides. Manuel Vázquez Arellano, el diputado de Morena, conocido en la lucha social como Omar García, seudónimo que adoptó para evitar ser perseguido, ubicado y poner en riesgo a su familia, presentando este discurso conmovedor como sobreviviente de ese ataque a los normalistas de Ayotzinapa. A 7 años se sigue exigiendo justicia. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, mi querido Quique Legorreta. Así es, Vicente, escuchamos ahí el discurso de Omar en la Cámara de Diputados, que bien lo decía la semana pasada en Censura Nocturno, que iban a hablar en esta conmemoración por los 7 años de Ayotzinapa, y pues el mensaje es claro y el reclamo es claro a la oposición que tanto recordarás tú, Vicente, cuando se instaló en, no sé si fue en 2018, antes de la actual la actual legislatura o la pasada legislatura, que inclusive los senadores hacían burla o querían hacerse los graciosos al decir que se habían metido todos los senadores en una sola sesión, e inclusive daban los números, y bueno, algo ahí hubo, y me recordó ese momento. Y lo que decía Omar en este discurso era muy claro: la oposición dejó de atender las causas de por qué la gente se suma al crimen organizado, y es algo que la actual administración ha empezado a atacar. Lleva 3 años intentando atender las circunstancias de las que la sociedad mexicana o los jóvenes son atraídos al crimen organizado, y evidentemente pues eso no lo reconocen, porque ellos creen que lo que hicieron
lo hicieron bien y ellos nunca cometieron un error, y que el uso de la fuerza bruta como tal para combatir la delincuencia era la solución, pues no atendieron las causas y permitieron que se incrementaran estas diferencias sociales, como bien lo señala Omar García. Mientras ellos se preocupaban por mandar a sus hijos o a sus familiares a las mejores escuelas, pues dejaban desatendidas a la sociedad mexicana, el mexicano de a pie, que hoy, gracias a diferentes acciones del gobierno, tampoco hay que dejar ese reconocimiento, porque se han atendido las causas por las cuales la sociedad mexicana está metida en este problema que seguimos padeciendo, y que, como también lo decía en su momento el maestro Lemus, pues hoy las cifras no se maquillan como hace unos sexenios, y que hoy la situación pues se muestra, la realidad se muestra como es, aunque siguen batallando en ese sentido, mi estimado Vicente. Así es, y grábeme, don David, a 7 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República oculta declaración de militares sobre el caso. El diario El Universal señala que la Fiscalía General de la República oculta las declaraciones de los elementos militares del caso Ayotzinapa, a pesar de que años atrás el Ministerio Público ya había entregado versiones públicas legibles de las primeras declaraciones hechas por ellos. Dice que, obligada por la Ley de Transparencia, tras un recurso de revisión, entregó 239 hojas con amplias zonas testadas de las versiones del personal militar que pudo conocer información o participar en la desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Sin embargo, afirma que las declaraciones son ilegibles. Hay hojas que tienen solo 2 palabras sin tachar y otras donde solo se pueden leer palabras como después, no recuerdo bien, o 26 de septiembre. En otras páginas se pueden ver párrafos completos que no contienen información sustantiva que ayude a conocer los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Externa que a 7 años de la desaparición forzada de los jóvenes, las investigaciones de la Fiscalía General de la República apuntan cada vez más a la participación del Ejército, como la detención del capitán Crespo en 2020. Empero el abogado que acompaña a los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales, ha dicho que no hay voluntad del gobierno de la 4T para indagar a las fuerzas militares, y que hay un testigo que asegura al menos 25 estudiantes fueron llevados al 27 Batallón de Infantería en Iguala. Por su parte, el periodista Temoris Greco, en un reportaje publicado en el periódico Milenio, señala que el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, habría utilizado videos de las declaraciones hechas 2 meses antes por otros acusados durante el interrogatorio y tortura de Felipe N. El Cepillo, a quien presentó como líder de Guerreros Unidos, que habría asesinado e incinerado a los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 para conseguir que el testigo hiciera coincidir su testimonio con los de otros presuntos integrantes del grupo delictivo. En los videos se puede observar a El Cepillo, el Chereje y a otros testigos quienes rindieron sus respectivas declaraciones bajo amenazas de Cerón. En las imágenes también se muestra al menos a 5 de los detenidos con los ojos y oídos vendados. Greco narra que la Corte Europea de Derechos Humanos establece que la privación sensorial es un tratamiento inhumano y degradante, mientras que la tortura blanca incluye extrema privación sensorial y aislamiento, una práctica que padecen algunos presos de la cárcel de Guantánamo en Cuba. Las declaraciones emitidas por los detenidos permitieron que en la conferencia de medios del 27 de enero de 2015, Tomás Herón asegurara que la correspondencia entre las declaraciones del Cepillo con las de esos mismos acusados se había dado a conocer el 7 de noviembre de 2014, comprobaba su veracidad. Añade que así dio por hecho que su versión de lo sucedido en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, conocida como la verdad histórica, quedaba demostrada. No obstante, señala que fuentes cercanas a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa aseguran que dicha sintonía fue propiciada mediante la violencia. O sea que Tomás Herón dictó la verdad histórica sobre Ayotzinapa. Mi querido Quique Legorreta, ¿con qué tema cerramos? ¿Tú propones? Pues yo digo que nos vayamos con uno de los temas que estás hablando y que dejas muy en claro, que es el de los 43. Me parece que es
Hoy, bueno, ya a 7 años de que ocurrió esta tragedia, este lastimoso momento, pues me voy con la indignación y comparto la indignación de los familiares de decir que todo lo que hicieron con las investigaciones por parte del gobierno de Peña Nieto fue una marranada, Vicente. O sea, no hay palabras para describir lo que ocurrió con las investigaciones. Oye, que decirlo que fue una marranada y que lo que hicieron fue solamente quererle tapar el ojo al macho y deslindar responsabilidades. Ojalá que se logre la justicia en este caso, que se logre encarcelar a los que tengan que encarcelar, porque me parece muy bajo que hoy se estén dando a conocer estas notas y se dé a conocer que de verdad se hizo un cochinero con la investigación para querer salir del problema lo más rápido posible y decir, ya nos cansamos, hasta aquí las cosas, mi estimado Vicente. Querido Quique, permíteme en estos momentos, grábeme, don David, permítame usted que nos está viendo y escuchando, ir a las imágenes en vivo y en directo desde Bicam, Sonora, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza este evento de justicia al pueblo yaqui, una petición de perdón a los pueblos originarios por las injusticias cometidas en su contra. El presidente Andrés Manuel López Obrador por años ha hablado de esto, de pedir perdón al pueblo yaqui y ofrecer justicia. Vamos a las imágenes y a las declaraciones desde Bicam, Sonora, Ceci. Bueno, creo que todavía no tenemos audio directamente desde Bicam, pero son las imágenes de un presidente Andrés Manuel López Obrador flanqueado por los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina. Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Inilente, Wakaitom yo Bicam te Wikne, Itom yo yauta vecha into Itom Wiko yauta vecha en México.